Hola, soy la doctora Eliana Vinciguerra, coordinadora de la Unidad de Gestión de Documentos, que pertenece a la Secretaría de Articulación Territorial a cargo del doctor Francisco Navarro y que a su vez pertenece también al Ministerio de Desarrollo Social a cargo del doctor Gabriel Yedlin. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el derecho a la identidad. Vamos a hablar un poquito sobre la normativa que lo rige y cuál es el área a la que nosotros pertenecemos, que es la Unidad de Gestión de Documentos, la tarea que tenemos fundamentalmente desde ahí. El derecho a tener derechos es el título que le puse al registro de identidad para hablar fundamentalmente del acceso que significa el derecho a la identidad. ¿Por qué es importante que una persona tenga registro de identidad? Fundamentalmente porque le permite acceder a sus derechos. ¿Qué significa este derecho a la identidad? Significa que toda persona desde el momento de su nacimiento tiene derecho a tener una identidad oficialmente registrada en un certificado de nacimiento con un nombre, un apellido, su fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que lo caracteriza y lo diferencia de los demás. También esta inscripción en el registro civil y la concesión de la nacionalidad le proporcionará a esa persona tener la capacidad jurídica de ser reconocido por la sociedad y le permitirá tener sus derechos y sus obligaciones. ¿Cuáles son las consecuencias fundamentalmente que tienen las personas que no tienen registro de identidad? En el caso de niños y adolescentes, la falta de acceso a la educación es una de las primeras consecuencias. La falta de acceso a la salud es otra de las consecuencias que tiene un niño y un joven que no puede tener un registro de identidad y encontrarse excluido y discriminado, además también de no recibir ningún tipo de beneficio social. ¿Cuáles son las consecuencias en el caso de los adultos de no tener este registro de identidad? No pueden acceder a trabajo en blanco. Esto es uno de los primeros consecuencias que nosotros vemos desde el área en la que trabajamos, de que las personas adultas que no tienen registro de identidad generalmente están trabajando de manera informal, con lo cual les trae problemas, por supuesto, al no tener ese registro de identidad. No pueden casarse, no pueden reconocer a sus hijos, que es también otra de las consecuencias, que la vida civil de los hijos también trae consecuencias. No puede transitar libremente, es decir, no van a poder moverse libremente en la provincia o no van a poder salir tampoco de la provincia. No pueden votar y no pueden acceder tampoco a ningún tipo de beneficio social. Es decir, es un conjunto de derechos al que no pueden acceder, principalmente porque no tienen este derecho fundamental que es el derecho a la identidad. ¿Cuáles son las dos modalidades de inscripción que nosotros tenemos para regularizar esa situación de una persona que se encuentre indocumentada? ¿Cuáles son las dos modalidades de registro de identidad? Por un lado tenemos el procedimiento administrativo y el procedimiento judicial. ¿Cuál es el caso del procedimiento administrativo? Es para el caso que abarca de los niños, niñas y adolescentes. La ley 26413 que establece este tipo de inscripción es hasta los 12 años de edad cumplido de este niño, nosotros podemos inscribirlo de manera administrativa. El año pasado, por un decreto que es el 185, se amplió ese margen de los 12 a los 18 años cumplidos. Es decir, que los trámites, tanto de niños y adolescentes, lo podemos hacer de manera administrativa la inscripción. Por otro lado, el procedimiento judicial es para las personas adultas o mayores de 18 años que tienen que a través de una orden judicial que se permite esa inscripción, se va a lograr inscribir a esta persona que se encuentra indocumentada. ¿Cuáles son los requisitos en este trámite administrativo de inscripción para el caso de los niños, niñas y adolescentes que establece el artículo 28 de la ley 26413? Principalmente, y el primer requisito que es para los casos no solamente administrativos, sino también judiciales, es el CNV. ¿Qué es el CNV o certificado de nacido vivo? Es un documento médico que acredita el nacimiento de esta persona. El CNV es un instrumento público que lo exhiben los centros médicos, tanto públicos como privados, y que acredita la existencia física de esta persona.
El CNB es un requisito fundamental para la posterior inscripción de nacimiento de la persona que nació. ¿Cuál es el segundo paso posterior a este CNB? Este CNB que acredita la existencia física de la persona tiene que quedar plasmada en un acta de nacimiento. Con el CNB podemos realizar la inscripción de una persona formalmente a través del acta o partida de nacimiento. Esto lo establece el artículo 30 y 31 de la Ley 26.413. Esta acta de nacimiento es el documento que acredita la identidad de una persona, su pertenencia a una familia, permitiéndole obtener posteriormente su DNI. Es decir, que nosotros con el CNB, es decir, el certificado de nacido vivo, mientras acreditamos la existencia física, eso luego se plasma en un acta de nacimiento donde se acredita la existencia jurídica con un, por supuesto, número de DNI. El tercer y último paso en el circuito de la inscripción de una persona, luego de tener el certificado de nacido vivo, donde se plasme en el acta de nacimiento, posteriormente y como último paso vamos a tener el DNI con el número del DNI. El DNI físico, el Registro Nacional de las Personas, lo entrega por primera vez de manera gratuita. Sí es importante aclarar que dentro del trámite administrativo de inscripción, es decir, de los niños, niñas y adolescentes, es un breve trámite donde luego de tener el CNB, nosotros desde la Unidad de Gestión de Documentos, luego de pasados los 40 días de la inscripción directa, podemos pedir la intervención a las Defensorías de Niñez y Capacidad Restringida, donde a través de un dictamen jurídico donde ordene la inscripción, posteriormente lo derivamos al Registro Civil y Capacidad de las Personas, donde la resolución administrativa emitida por el órgano de aplicación nos va a permitir realizar finalmente la inscripción de este niño. En el caso de las inscripciones judiciales, por los casos que realizamos nosotros las inscripciones de las personas adultas, lo hacemos a través de las Defensorías Oficiales Civil y del Trabajo, donde ellos intervienen en representación de las personas adultas, donde piden intervención al juez civil y comercial para la inscripción de estas personas a través de una sentencia que lo ordene. ¿Dónde se realizan las inscripciones de nacimiento? Y esto sí es un punto importante a tener en cuenta. En los libros de nacimiento pertenecientes al registro civil que corresponden al lugar de nacimiento. Esto lo establece el artículo 27 de la Ley 26.413, donde la inscripción de nacimiento debe realizarse en el lugar de nacimiento. ¿Qué significa esto? Que no es en el lugar de residencia de la persona. Por ejemplo, una persona que haya nacido en Buenos Aires, pero que esté residiendo en la provincia de Tucumán, puede pedir la intervención judicial a un juez de la provincia de Tucumán y la orden de inscripción se va a emitir a través de un oficio judicial dirigido al registro civil de la provincia de Buenos Aires, donde debe hacerse esa inscripción. La inscripción debe realizarse, como les dije recién, dentro de los 40 días de producido el nacimiento. Posteriormente a ese tiempo, que es el tiempo oportuno donde los progenitores deben realizar la inscripción de nacimiento, tenemos el área, que es la que estoy a cargo, que es la Unidad de Gestión de Documentos, donde hacemos el acompañamiento de esa gestión, tanto administrativa como judicial, para finalmente obtener los DNI de las personas que se encuentren sin registro de identidad en la provincia de Tucumán. La Unidad de Gestión de Documentos es un área del Estado que pertenece a la Secretaría de Articulación Territorial. Yo tengo a cargo la coordinación, es un área que tiene aproximadamente 12 años y la función principal que tiene la unidad de gestión es la de gestionar, tramitar y detectar el trámite de inscripción de partida de nacimiento posterior a la obtención del DNI de las personas sin registro de identidad en todo el territorio de la provincia de Tucumán, para facilitar la inclusión y el acceso a los derechos de todas las personas que se encuentren sin registro de identidad. Esta es la tarea fundamental que nosotros tenemos en la unidad de gestión. Pero también trae aparejado otras funciones y tareas secundarias. Por ejemplo,
las renovaciones de DNI de los niños, niñas y adolescentes, las actualizaciones de los DNI de las personas adultas, las rectificaciones de las actas de nacimiento, la digitalización del trámite para la obtención del DNI de las personas que poseen o todavía tienen inconclusa algunas gestiones, el acompañamiento judicial de las personas donde necesitan una sentencia que ordene esa inscripción. Hacemos también la entrega de módulos alimentarios como una manera de protección de estas personas que se encuentran absolutamente aisladas del sistema. La incorporación, cuando terminamos nosotros el trámite de inscripción de mamá o niños, trabajamos también con ANSES la incorporación a la asignación universal para el cobro, por supuesto, de este beneficio y realizamos articulaciones con diferentes áreas del Estado. ¿Cuál es el trabajo que nosotros hacemos de manera articulada con diferentes áreas del Estado para lograr las inscripciones, tanto judiciales como administrativas? Por un lado, con el Poder Judicial, trabajamos de manera articulada con las Defensorías de Niñez y Capacidad Restringida, con las Defensorías Oficiales, Civil, Comercial y del Trabajo, con los jueces civiles y comerciales, que son los que intervienen para las inscripciones judiciales, los juzgados de familias que nos piden también intervención para los casos de los niños que se encuentren sin registro de identidad. También dentro de las áreas administrativas trabajamos con el registro civil, por supuesto, porque es el órgano de aplicación. Con los hospitales, en este caso Maternidad, Avellaneda, el Hospital del Este, el Eva Perón, que son los lugares donde se producen los nacimientos, con el sistema educativo en general y con el sistema de educación como medidas de protección para los niños que se encuentran indocumentados hasta tanto se los pueda registrar. Y en el caso de los referentes comunitarios con comedores, dispositivos que trabajan en el territorio dentro del ministerio, quienes nos piden intervención también cuando detectan casos de las personas que se encuentren sin registro de identidad. Dentro de las estadísticas que nosotros tenemos en la unidad de gestión de documentos, el último año, es decir, del 2018 al 2019, la mayor cantidad de casos que hemos tenido de inscripción fue el 65%, por supuesto, de las inscripciones, es decir, de las personas que nunca han tenido DNI, no tienen registro de identidad. Luego las renovaciones, las actualizaciones, rectificaciones, las digitalizaciones. En estos casos sí es importante tener en cuenta que hay personas que entienden que no tienen DNI o están indocumentadas y en realidad lo que no tienen es el DNI físico. Es decir, que sí están registradas, tienen un número de documento, pero lo que falta es digitalizar y concluir ese trámite para tener posteriormente ese DNI. Y por último, en un 3% hemos tenido la demanda de los pedidos de actas. Dentro de la franja etaria que nosotros hemos trabajado en el 2018 y 2019 con mayor demanda, ha sido en un 42% del caso de niños y niñas, en un 12% de adolescentes que nosotros a raíz del decreto 185 hemos unificado ese tipo de intervención al ser administrativa en ambos casos y en un 46% la demanda de las personas adultas que necesitan la inscripción judicial. La mayor demanda que hemos tenido de las personas que piden o áreas del Estado que nos piden intervención para las inscripciones de las personas que se encuentran sin registro de identidad, en este caso, el último año hemos tenido en el caso de las comunas y de los municipios. A raíz de esto hemos venido desde el año pasado trabajando sobre los convenios con las áreas locales para fortalecerlas en el trabajo con las personas que se encuentren sin registro de identidad en la zona y como un mecanismo de inclusión y de tarea para darles respuestas inmediatas a las personas. Luego de haber trabajado con las áreas locales, tanto con comunas como municipios, para trabajar en estos convenios que beneficien a la gente que se encuentre sin registro de identidad de la zona, hemos creado el área de la sede sur de la Unidad de Gestión de Documentos, que se inauguró el 10 de abril del año 2019. Esta unidad de gestión abarca los casos de La Cocha, Alberdi, Río Chico, Chicligasta, Monteros y Tafí del Valle. Esta creación de la unidad de gestión
fue a los fines de darles respuesta inmediata a la zona que vive en esos espacios, en esos lugares y que les resulta tremendamente difícil llegar a la ciudad. Entonces, de esta manera nosotros nos aseguramos de que estas personas puedan tener el registro de identidad. Quiero terminar esta charla con una frase que los invite a reflexionar sobre la importancia que tiene el derecho a la identidad a las personas como un derecho fundamental en la vida de la gente. Y es que toda sociedad que pretenda asegurar a los hombres la libertad debe empezar por garantizar su existencia. Muchas gracias y espero que toda esta información le haya sido útil. Quiero agradecerle la invitación a estas jornadas de la Expo Interior al Ministro del Interior, el contador Miguel Acevedo.